Una vez más, queridos varones, damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de poder, en verdad, estar reunidos por este medio. Y es una alegría, en verdad, verlos a ustedes, muchachos. Y agradezco a Dios por aquello. Um, quisiera que me acompañen a orar antes de dar inicio a la porción que nos toca en esta noche, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre eterno, Padre Santo, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Amado Dios, gracias por esta noche que tú nos has dado. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das de poder reunirnos, Señor, con varones, Señor, que por gracia hemos sido salvados y que solamente tenemos ganas y necesidad de tu palabra, Señor, en verdad, gracias. Padre, en esta noche, ayúdanos a poder entender las Escrituras. Ayúdanos a ser claros, Dios, con respecto a la exposición. Ayúdanos, Padre, para que tu Santo Espíritu nos direccione y nos guíe, Señor. Y oh, bendito Señor, cuida mi corazón y mis labios, Señor, de hablar lo que no sea, Padre Santo, por cuanto tu palabra es pura, Señor, es acrisolada 7 veces, en verdad, Dios, y gracias por este tiempo, Señor. Y en Cristo Jesús te agradecemos, Padre. Amén, Señor. Bueno, hermanos, la verdad que doy gracias a Dios por una oportunidad más que Dios me ha dado de poder compartir esta porción, una porción muy importante, la verdad que ha sido de mucha bendición para mi vida y bueno, y la verdad que confío en el Señor que lo sea para todos. Y bueno, sin más dar preámbulo, quisiera que vayamos a la lectura que nos toca en esta noche, que está en Romanos capítulo 3 del versículo al 21 al 26, que nos toca la porción de esta noche. Um, Así que voy a tratar de ser muy específico y confío en el Señor. Y como decía Martín Lutero, ¿no? Que Dios me ayude. Bueno, voy a dar lectura, ¿no? A la porción bíblica y dice, ¿no? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, quiero regresar unos versículos anteriores, ¿no? Como la semana anterior, nuestro querido hermano Andrés, con respecto a lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? El versículo 9, ¿no? Dice, ¿no? Que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, ¿no? Y Pablo, en los siguientes versículos, Pablo va a dar lo que es el desglón total de que no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos desviado a una, y entonces, en últimas palabras, Pablo está diciendo, ¿no? Que tanto judíos como gentiles, nadie es bueno delante de Dios, y no hay ninguna obra en la cual sea agradable delante de Dios. Y en los versículos 19, para lo cual quiero leer, dice, no, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿no? Esta declaración que el apóstol Pablo hace no permite excepción alguna. En otras palabras, ¿no? Todo ser humano no redimido, sea judío o gentil, está bajo la ley de Dios y se encuentra bajo el juicio de Dios. Porque cuando el versículo 19 no dice no, pero sabemos que todos los que están bajo la ley
Y en la segunda parte del versículo 19 dice, no, y todo el mundo, en otras palabras, la ley que se le dio a los judíos por medio de Moisés, que es la revelación de Dios, en las cuales ellos tenían el conocimiento del bien y del mal, tanto ellos como los gentiles, que en cambio fue dada la revelación de Dios por medio de sus conciencias, de su corazón para saber el bien y el mal, todos, dice, no, todos quedan bajo el juicio de Dios. El veredicto final es este, en otras palabras, que la humanidad no redimida carece de defensa en absoluta y es culpable de todos los cargos imputados, por cuanto todos hemos pecado, como dice el 23, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, ¿no? Toda la humanidad no tiene una defensa alguna ante Dios. Tanto judíos como gentiles hemos quedado, hemos quedado bajo el juicio divino de Dios. El 20 dice, no, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley, en otras palabras, hermanos, ningún ser humano será justificado delante de Dios. No hay obra alguna en la cual nos pueda hacer justos delante de Dios. No hay ninguna obra beneficiaria en la cual tanto judíos como gentiles puedan apaciguar la ira de Dios. En otras palabras, no hay salvación por medio de guardar la ley de Dios, como dice el versículo 20, puesto que el hombre de Dios puesto que el hombre, en otras palabras, perdón, es irremediablemente incapaz de hacerlo. No tiene la capacidad ni la inclinación en sí mismo para obedecer perfectamente a Dios, muchachos. Y eso es lo que Pablo está encerrando desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Al terminar el 20 diciendo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún hombre. Nadie tiene la capacidad ni la inclinación en sí mismo para obedecer perfectamente a Dios y menos buscar a Dios. ¿Es posible que un simple ser humano, es una pregunta, ¿no? ¿Es posible que un simple ser humano pueda tener una relación correcta con un Dios que es perfecto, santo, infinito y poderoso? ¿Es posible que un hombre común y corriente con una naturaleza caída pueda tener una relación con un Dios santo y perfecto? No. Es por ello que casi todas las religiones del mundo, queridos varones, han procurado acercarse a través de los tiempos a Dios por medio de obras centradas en sí mismo. Y por esta razón, ninguna de ellas puede tener éxito en llevar a una persona a Dios. Por eso, como en este caso, como les decía, las religiones han buscado métodos como la Iglesia Católica, ¿no? Ha buscado y se ha inventado sacrilegios, se ha inventado ritos por medio de los cuales tratan de agradar a Dios, pero eso todo está muy lejos, por cuanto ninguna obra que nosotros hagamos le va a agradar a Dios en su totalidad. No hay ninguna obra por cuanto nosotros, desde como dice el profeta Isaías, que desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, todo nuestro ser está ensuciado por causa del pecado. Y es por eso que y es por eso que yendo ya más adelante, la única justicia que el hombre posee o alcanza por sí mismo es injusticia. Quisiera dar lectura una vez más a esto. La única justicia que el hombre posee o alcanza por sí mismo es injusticia, puesto que el carácter y la sustancia de su naturaleza es caída. Lo único que nosotros podemos aportar a Dios es nuestra injusticia, no hay más. No hay más, queridos varones. Por eso, Cristo es el único que no ha cometido pecado en esta tierra. Él es el único que en obras
aún en obras no cometió ningún pecado, como lo dice Hebreos 14:15, no dice, no, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, aunque sin pecado. Esa es la diferencia de Cristo con nosotros, y eso es a lo que Pablo va a llegar en el versículo 21. Entonces, lo que Pablo nos quiere centrar es que después de que Pablo ha mostrado a Dios en los versículos anteriores del capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 20, Pablo ha mostrado, ¿no?, a Dios como un juez y un ajusticiador, así por decirlo, como un juez y un ajusticiador. Ahora Pablo, desde el versículo 21 del capítulo 3, Pablo va a mostrar al Dios de amor, a un Dios que extiende sus brazos hacia los hombres pecadores con la esperanza de que ellos quieran acercarse a Él y sean salvos. Después de que Pablo muestra a Dios como un juez, indicándonos y mostrándonos que todos somos pecadores y que no hay obra alguna en la cual sea agradable a Dios, ahora Dios se va a mostrar como el Dios de amor, como el Dios que extiende sus brazos, como el Dios que nos llama hacia Él con la esperanza de que los que quieran acercarse a Él lo hagan y sean salvados. Y es por eso que lo que el apóstol Pablo va a empezar a hablar desde el versículo 21 al versículo 26, lo que vamos a dar en esta noche, un poco de explicación. Y es lo que Pablo dice, no, pues leyendo una vez más el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y dice, no, pero ahora, esta palabra, pero, es un contraste, hermanos. Es un contraste entre lo negativo de querer adorar a Dios y el camino que Dios mismo da al hombre para poder acercarse a Dios. Antes del versículo, antes del versículo 21, estábamos todos bajo condenación, estábamos todos bajo la justa ira de Dios. Pero dice Pablo, no, pero ahora, en otras palabras, Dios mismo mostrándonos un camino, Dios mismo mostrándonos un camino para que el hombre ahora se pueda acercar a Dios y pueda ser justificado. Dice, no, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia que el apóstol Pablo está diciendo, no, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es una justicia aparte de la ley. No es una justicia que nace de la ley, no, sino que está muy lejos de la ley. Por eso dice una vez, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley, ¿qué es lo que hacía la ley? La ley nos hacía ver lo pecadores que somos. Y la ley tenía como fin apuntar a aquel que nos podría librar de este pecado. Y es Cristo Jesús. Pero lo que Pablo dice, no, pero ahora, aparte de la ley, ahora hay una diferencia en este versículo. Cuando el apóstol Pablo dice, no, aparte de la ley, hay dos significados para la palabra ley. Normalmente en el Nuevo Testamento, cuando se escribe la palabra ley con letra mayúscula, se está mencionando o se está hablando en sí de la ley mosaica que fue dada, o en sí, en general, del Antiguo Testamento, cuando está escrito en mayúscula. En este caso podemos ver, miraba un comentario de John MacArthur, y es lo que él decía, ¿no? Que en este caso, ley está con minúscula y se atribuía más que toda a obras legalistas. Pablo apelando a los judíos, Pablo apelando a los judíos, diciendo que es aparte de la ley, en el sentido, aparte de las obras legalistas, en otras palabras, el intento de hacer obras para agradar a Dios.
Por eso no, pero ahora, aparte de la ley, o sea, en el sentido, aparte de querer agradar a Dios por medio de obras, en la cual no funciona, se ha manifestado en cambio la justicia de Dios, la forma en la cual sí Dios va a ser agradado. La justicia de que Dios, la justicia que Dios da a los creyentes es algo totalmente aparte de la obediencia a cualquier ley, incluyendo la propia ley revelada de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque la ley, como les dije hace un momento, porque la ley nos hace ver lo pecadores que somos, pero la ley tiene el propósito de apuntarnos a Cristo, de direccionarnos a Cristo. Las obras no salvan, y Pablo era uno de ellos. Pablo era considerado un judío muy legalista. Pablo era un hombre muy estricto. Pablo era un hombre muy estricto con respecto a querer guardar la ley de Dios, con respecto a querer hacer obras para agradar a Dios. Pero Pablo mismo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 6, que si de algo él tenía que enorgullecerse, él lo tenía, pues era judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín, y todos sabemos aquello, pero Pablo mismo aquí nos va a mostrar que las obras no salvan, que las obras no salvan. En Gálatas 2:16 no dice, no, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Puede ser tanto, puede ser tanto en este versículo como la ley mosaica o la ley legalista, en el sentido de las obras legalistas, cualquiera de las dos cosas, de igual manera nos salvan. No salvan, como dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie será justificado. Dios presenta delante del hombre los estándares de su justicia. Dios nos muestra, porque mira que los judíos estaban completamente convencidos que con hacer obras, con el propósito de ir al extremo, de querer guardar muchas tradiciones que ellos mismos inventaron, aparte de la ley, iban a agradar a Dios. Pero Dios presenta al hombre, Dios le muestra delante de él los estándares de su justicia. ¿Con qué fin? Con el fin de demostrar la imposibilidad de guardarlos con el esfuerzo humano. Es imposible Es imposible agradar a Dios con nuestras propias fuerzas, por cuanto tenemos una naturaleza caída. Y aunque aparentemente nuestras obras sean buenas, son malas delante de Dios, son desagradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver más adelante. La justicia de Dios, la justicia de Dios se ha manifestado, la que salva. Porque dice, no, el versículo 20, pero ahora, aparte de ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora Dios ha dado un camino para poder reconciliarnos con Él, para poder acercarnos a Él. Y esta justicia que Dios está mostrando, este camino que Dios está mostrando, es un camino que sí salva. Es una obra que realmente sí salva. Es una fe que realmente sí salva. Una vez más, la justicia que Dios ha manifestado, porque dice, no, se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley. Esta justicia sí salva, hermanos. Y esta justicia es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. En otras palabras, esta justicia de Dios ha sido dada por revelación divina. Ha sido dada por revelación divina. ¿Por qué lo digo eso? La segunda parte del versículo 21. Testificada por la ley y por los profetas. Esta revelación, esta justicia de Dios, que Dios la reveló, no era que Pablo recientemente la estaba revelando, era una revelación, era una justicia que Dios había hablado desde la antigüedad por la ley y por los profetas. Sin embargo, sin embargo, los judíos lo habían entendido mal. Sin embargo, los judíos lo habían entendido mal.
Es por eso que ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es aquel que nos va a hablar y él va a decir que esto no es algo nuevo, que esto no es algo que a Dios le pareció bien recién dar, no. Esto es algo que Dios ya había venido hablando desde el Génesis. Por eso lo podemos ver en Juan 5:39 con respecto a Jesucristo. Dice, no, Jesús dijo, no, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La ley y los profetas no tenían el propósito de mostrar al hombre de poder alcanzar su propia justicia, sino que apuntaba al Mesías venidero. La ley y los profetas, una vez más, no tenían el propósito de poder demostrar al hombre qué tenía que hacer para poder ser justo ante Dios. No, lo que la ley estaba apuntando y los profetas estaban diciendo y hablaban eran acerca del Mesías venidero. Era de esta justicia que Dios iba a poder dar, de esta justicia que Dios iba a revelar para que podamos acercarnos a Dios. En el versículo 22 dice, no, hablando de esta justicia que Dios ahora ha manifestado, hablando de esta justicia que ahora Dios ha manifestado, y esta justicia es la única justicia que salva, la justicia que nos conduce, que nos lleva a Dios. Dice, no, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se recibe únicamente por medio de la fe. Ese es el camino que Dios ha mostrado. Ese es el único camino que Dios ha mostrado. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La única manera, queridos hermanos, de poder recibir esta justicia de Dios es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Y eso lo dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La justicia que Dios ha revelado y ha mostrado y que es el único camino que nos puede acercar a Dios, la única manera de poder apropiarnos de aquello es por medio de la fe. ¿Y de la fe en qué? De la fe en Jesucristo. En el capítulo 4 y 5 de la carta de los Romanos dice, no, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La única manera de poder apropiarnos de ese camino, queridos hermanos, para poder acercarnos a Dios, es por medio de la fe, es por medio de creer en esa justicia que Dios ha revelado y que es Jesucristo. Jesucristo es el único camino en el cual nosotros podemos agradar ahora a Dios. Él es nuestra justicia delante de Dios. Y, y todo aquel que quiere ser justificado delante de Dios, y todo aquel que quiere ser libertado del juicio de Dios, de la ira de Dios, en otras palabras, perdón, la única manera que lo pueda hacer es por medio de la fe en Cristo Jesús, por cuanto Cristo Jesús es la única justicia de Dios, es la única obra en la cual Dios se agrada. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo Dios el Padre. Ahora, con respecto, con respecto a esto de una fe genuina puesta en Jesucristo, esto me llama mucho la atención. Existe también una fe falsa. Existe también una fe falsa en la cual no quería pasar por alto, ¿no? Y solo quiero hacer una forma rápida. En Juan 8:31 dijo Jesús, ¿no? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, la obediencia a su palabra es una prueba de fe verdadera.
¿Cómo yo puedo comprobar y saber que realmente he sido justificado delante de Dios por medio de Cristo Jesús? Porque no hay manera, hermanos, de que nadie, de que ninguno sea considerado justo delante de Dios si no es por medio de Jesucristo. Unos dirán, no, yo he creído en Jesucristo y yo creo y estoy convencido de que Dios, de que he sido justificado delante de Dios por medio de Jesucristo. Y uno dirá, bueno, amén, porque uno tampoco no puede decir, ah, no, tú no. No, uno no puede decir eso. Pero en cambio sí se puede visualizar una fe verdadera, una fe genuina y una fe falsa. Porque la obediencia a su palabra es una prueba de fe verdadera, pero más la fe falsa puede estar puesta en las buenas obras, en los rituales y en experiencias. Pero en otras palabras, la fe falsa no obedece a la palabra de Dios. Habla de Dios, pero no obedece a Dios. Una persona es salvada únicamente por medio de la fe en Jesucristo, sin depender de ninguna otra cosa, hermanos. Si tú dependes o yo dependo de cierto gramo de aportación para mi salvación, no es salvación. Porque la salvación en su totalidad es única y exclusivamente de Jesucristo. En otras palabras, de la fe puesta en Él. No hay una obra, nosotros no tenemos partícipe en lo que Cristo hizo por nosotros para que fuésemos reconciliados por Dios. Por eso la única obra en la cual Dios se siente agradado y complacido es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso una persona es salvada únicamente, reiterando, por medio de la fe en Jesucristo, sin depender de ninguna otra cosa. La fe salvadora consiste en disponerse uno mismo en sumisión total al Señor Jesucristo. Quiero hacer énfasis en esto con respecto a de que si tú has sido salvo y yo he sido salvo, si decimos que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, esta fe salvadora se hace manifiesto, se hace visible, queridos varones, porque esto es algo muy serio, que muchos, entre comillas, cristianos viven engañados y el mundo en sí está engañado creyendo que han sido justificados delante de Dios porque conocen de Dios o hablan de Dios. Pero la fe que realmente que ha salvado a una persona consiste en disponerse uno mismo en sumisión total al Señor Jesucristo y tiene ciertos elementos dispensables que en el Nuevo Testamento enseña con claridad. Las personas que realmente han puesto y han depositado su fe en Jesucristo son aquellos que voluntariamente disponen ante el Señor tres cosas. Disponen totalmente su voluntad. La voluntad de estas personas está sometida al Señor. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Voluntariamente se entrega al Señor, voluntariamente busca al Señor. Una de las cosas también que están involucradas en la fe salvadora son las emociones de la persona, como en el mismo versículo dice, no, habéis obedecido de corazón en Romanos 6:17. Las emociones de una persona son sometidas al Señor. En otras palabras, ninguna persona puede ser salva por tener buenos sentimientos con respecto a Cristo, no. Sino que cuando tú eres salvo, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos son volcados a Dios ahora para agradar a Dios. Y también con respecto también a que el intelecto, cuando una persona realmente ha sido convertida, cuando una persona realmente ha depositado su fe en Jesucristo, su intelecto tiene una comprensión con respecto a la verdad, sabe quién es su Señor, sabe quién es su Salvador. Entonces, Jesucristo es la única y es la encarnación misma de la justicia de Dios. Y es debido a esa verdad que Él puede impartir justicia divina a quienes confían en Él. Las únicas personas, las únicas personas, porque, ojo, con lo que veníamos hablando, Pablo viene hablando
a los judíos, judíos que depositaban su confianza en sus obras legalistas con el propósito de ganarse un lugar en el cielo, con el propósito de querer ganar un espacio en la mesa del Señor, por llamarlo así, y despreciando a gentiles por cuanto ellos consideraban que eran el pueblo escogido de Dios, por cuanto tenían a los patriarcas, tenían la ley, tenían las promesas, los pactos, y los gentiles no. Entonces Pablo les va a decir, ¿no?, que nada de eso Dios ha dado para poder ser justificados ante Dios, sino que Dios el Padre mismo ha dado a su propio Hijo en la encarnación mismo, para que debido a Él y solamente Él tenga la capacidad de poder impartir justicia divina únicamente a quienes confían en Él. Jesucristo es el único quien puede impartir justicia divina ante Dios, exclusivamente y únicamente a los que confían en Él. Ningún intento de querer poder agradar a Dios fuera de Cristo será aceptado por el Padre. Ningún intento, queridos varones, ningún intento. Los hombres no desean ser salvados del pecado. Quieren que sus vidas sean salvadas, pero quieren también seguir aferrados a sus concupiscencias. Quieren salvarse de la ira de Dios, pero quieren seguir pecando, quieren seguir viviendo sus vidas inmorales. Por eso dicen, no, la siguiente parte del versículo 22, para todos los que creen, el versículo 22, perdón, el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La segunda parte del versículo 22 dice, no, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En otras palabras, cualquier persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador será salvo, porque no hay diferencia, sea judío, sea gentil, sea esclavo, sea un delincuente, sea un asesino en serie, sea una prostituta, sea un violador, sea un ladrón en serie, sea un estafador, sea lo que sea. Para cualquier persona que crea en Jesucristo como Señor y Salvador, será salvo, porque no hay diferencia para con Dios, dice el versículo 22. Juan en su carta, no en su evangelio, perdón, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 37, no, Jesús dijo, no, el que a mí viene, no le echo fuera, no le echo fuera. No hay pecado más grande que no hay ningún pecado más grande que la justicia de Dios. En cualquier estado que una persona se encuentre, en el caso de un pecador, así sea un asesino en serie en extremo, si cree en Jesucristo, puede ser salvo. Puede ser salvo. Una prostituta, por más que los hombres la tachen y la señalen como persona que no hay perdón de Dios, pero si cree en Jesucristo, Cristo la puede salvar. Dios la puede perdonar por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es lo que Dios dio al hombre para poder ser perdonado, no por las obras del hombre, sino por la obra de Jesucristo, una vida perfecta en esta tierra, sin pecado. En absoluto el ser de Jesucristo como hombre en esta tierra. Adoraba a Dios, todos sus pensamientos, todos sus deseos, todas sus actitudes, adoraba a Dios. No hubo ni un pecado que se le pasó por la mente de Jesucristo. Su corazón solo deseaba adorar a Dios, y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que Dios lo puso a Jesucristo como el único camino para ser perdonados, para poder llegar a Dios. Por eso, de la misma forma,
De la misma forma, muchachos, que nadie es bueno lo suficiente como para salvarse, porque nadie es bueno. Nadie es tan bueno, hermanos, como para decir, yo me merezco el cielo, yo me merezco. No, nadie es bueno, nadie. De la misma manera, nadie es tan malo que no pueda ser salvado. Así como nadie es lo suficientemente bueno para salvarse, tampoco nadie es tan malo que no pueda ser salvado. Dios lo puede salvar únicamente si cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos, Pablo una vez más, uniendo a los dos grupos, gentiles y judíos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituir significa no ser el último, ser inferiores. En otras palabras, todos, todos estamos en el último lugar. Todos estamos en el último. Nadie va más adelante y nadie va muy atrás. Todos estamos en el mismo lugar. Por ende, la justicia de Dios puede alcanzar a todos aquellos que creen en Jesucristo. No hay manera alguna, no hay manera alguna, pero ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza de que pueden ser salvos cualquiera que deposita su fe en la persona del Señor Jesucristo y ser librado de la ira venidera. Versículo 24, ¿no? Ya vimos que todos estamos al último, ya vimos que todos estamos al último y que sin embargo, entonces la justicia de Dios es para todos aquellos que pongan su justicia en Cristo Jesús, su fe, perdón. El 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En otras palabras, nadie está más adelante en lo que se refiere a la salvación. No, nadie siendo justificados. ¿Quiénes son justificados? ¿Quiénes son justificados gratuitamente? Son aquellos, los únicos que son justificados son aquellos que han creído en Jesucristo, no hay más. Eso es lo que venimos hablando. Que la única manera y los únicos que pueden ser justificados delante de Dios son aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús. Caso contrario, no. Nadie, absolutamente nadie, podrá ser considerado justo delante de Dios si no va acompañado de Jesucristo. Si una persona se quiere presentar el día de mañana ante Dios con su propia vida, con sus propias obras y con sus propios logros, Dios lo desechará. Dios lo dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Pero aquellos que se presentarán ante Dios con Jesucristo. Yo sé poner, una vez me enseñaron esto o aprendí, no recuerdo dónde, pero es como que Jesucristo fuera esto y yo entro escondido atrás de Jesucristo. Y yo entro escondido, por decir así, al cielo a través de Jesucristo, porque si Dios me ve a mí, me ve manchado por el pecado, me ve injusto, me ve un pecador. Pero si lo pongo a Cristo adelante de mí, el Padre ya no me ve a mí. Ahora el Padre lo ve al Hijo y me dejará entrar porque estoy con el Hijo, porque estoy escondido en el Hijo. Entonces, por eso los únicos que serán justificados son aquellos que han creído en Jesucristo. No hay distinción para la salvación, pues han sido justificados gratuitamente. Dios no te pide nada a cambio en el sentido de bienes materiales, de dinero, de posesiones o de obras en las cuales tú tengas que hacer para poder salvarte. No, la salvación es gratuitamente, es gratis la salvación. No hay distinción para la salvación, pues han sido justificados gratuitamente. Esta palabra justificados, ¿qué quiere decir? Ser declarados inocentes. Que todas las demandas de la ley han quedado satisfechas en beneficios del pecador creyente por medio de la justicia
en Jesucristo, perdón. Entonces, Dios nos declara justos, justificados gratuitamente por medio de Jesucristo, y esto es por gracia. Y esto es por gracia, que quiere decir gratuitamente, que Dios no nos pide nada, que Dios no nos pide nada. Aún la fe, aún la fe que nosotros depositamos en la persona del Señor Jesucristo es el resultado de haber oído la palabra del Señor. En Efesios 2:8, el apóstol Pablo está diciendo, no, que sino por gracias, no por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. Y en los versículos más adelante termina diciendo, ¿no?, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aún esta fe puesta de Jesucristo es una obra de Dios hecha en nosotros. Por eso dice, no, que somos justificados gratuitamente por gracia. Quiero compartir este pensamiento, ¿no? Un pensamiento de John MacArthur que, que lo encontré, dice, no, el más grande de todos los regalos de Dios es el de la salvación por medio de su Hijo, la cual es dada totalmente a causa de su gracia divina. El regalo más grande que Dios haya dado a la humanidad es la salvación por medio de su Hijo. No había otra manera de poder ser salvos de nosotros mismos y aún del infierno. No había manera de ser salvos. Estábamos condenados hacia el infierno, porque ni aún la ley que Dios dio por medio de Moisés tenía el propósito o tenía la capacidad de poder salvar, sino que lo único que la ley para lo cual fue dada es para mostrarnos lo débiles y lo incapaces que somos para salvarnos por sí mismo. Pero la ley también apuntaba a Jesucristo. La ley apuntaba a ese regalo que Dios había prometido darnos en el Génesis 3:15, al decir que un descendiente ser humano de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y apuntaba a Jesucristo. Y entonces era la única forma en la cual Dios nos iba a poder dar salvación. Jesucristo, siendo encarnado divinamente, fue el que se dio por nosotros de una forma voluntaria, para poder satisfacer, para poder llenar, por decir, satisfacer la ira de Dios, y de esa manera todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo puedan acercarse a Dios. Romanos 5 me parece más adelante. Sí, dice, no, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, antes de depositar nuestra fe en Jesucristo, estábamos en enemistad contra Dios. Es decir, todo hombre y mujer que no haya puesto su fe en Jesucristo está en enemistad contra Dios. Y no hay obra alguna, no hay privilegio alguno en la cual uno quiera reclamar delante de Dios por tal vez hacer alguna buena obra, porque estamos en enemistad contra Dios. Y es Jesucristo el intermediario entre Dios y los hombres, aquel que nos reconcilia con Dios. Es aquel, como poner un ejemplo práctico, es aquel que, como cuando uno comete un delito en el trabajo, no sé, algo, o entre hermanos, a veces entre hermanos, yo recuerdo en casa con mi hermano o mi hermana hacíamos travesuras. Yo pues mandaba primero a mi hermana o a mi hermana para que lo hablen a ella o le hablen a él. Y después de que que mi papi o mis abuelos le hablaban a mis hermanos, ahí iba yo, porque ya, pues mi papi y mis abuelos ya habían
ya habían ya desfojado, por decir así, su vida, ya habían sacado su enojo con hablarles a ellos. Entonces yo llegaba y todo campante, llegaba abriendo paso y ya no recibía ya el enojo, la ira o el insulto o el castigo, porque ya mis hermanos lo recibieron de la misma manera. Cristo es aquel que fue por nosotros a la cruz y recibió el castigo de Dios, la ira de Dios, y en la cual hoy nosotros podemos ser justificados gratuitamente si creemos en Jesucristo, ¿no? El versículo de la siguiente parte dice, no, mediante la siguiente parte del 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya vimos que hemos sido justificados gratuitamente, pero ¿cómo fuimos justificados gratuitamente? Dice, no, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención, ¿no? Viene del griego, ¿no? Apulutrosis, que significa o que tiene la idea de liberar, especialmente, perdón, mediante el pago de un precio. Se empleaba para la liberación de un prisionero. Es decir, el Salvador, Cristo Jesús, sin pecado, era el único, era el único que podía pagar el precio para redimir a los hombres pecadores. Era era el único, por cuanto toda su vida la vivió y murió sin pecado, porque no es que él murió en pecado, sino que Jesucristo fue hecho ofrenda por nuestros pecados, pero sin pecado, dice el apóstol. No recuerdo dónde está ese pasaje bíblico. Entonces, no había ningún ser humano en esta tierra, no había ningún ser humano en esta tierra en la cual alguien podía ofrecer su vida por los hombres pecadores. No había, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero sí uno que vino a esta tierra y era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el único que podía pagar el precio, porque era un hombre sin pecado. Y era necesario, y era necesario que la ofrenda que sea dada a Dios, como desde el Antiguo Testamento lo vemos en el libro del Levítico, era una ofrenda que debía ser una ofrenda sin mancha, una ofrenda santa, por decir así, del Antiguo Testamento. Esta nueva ofrenda que Dios estaba tipificando de lo que iba a venir en el día de mañana con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta ofrenda que iba a ser Jesucristo iba a tener la capacidad, iba a tener el poder. Ahí me avisa mi hermano Javi que algo pasa con el Zoom de él que no puede ingresar. Está intentando. Aguardamos unos minutos más y a ver si se puede conectar. No, tiene problemas con el Zoom de Javi. Bueno, igual ya estaba predicando el último versículo. Quieren prender sus cámaras y se suman. Vamos a comentar un poquito lo que veníamos escuchando mientras esperamos a Javi nuevamente. Buenas noches, Mauricio, bienvenido. A Rafa. ¿Cómo están, hermanos? Hola. ¿Cómo va, Adrián? ¿Cómo estás, ¿Cómo Orlando? anda? Buenas noches. El Rafa también. ¿Cómo le va, hermano Roberto? Un gusto verles, ¿no? De repente por el trabajo no me he conectado. He estado medio full. Qué bueno verla, qué bueno verla. Bienvenida. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Bueno, en cuanto a la porción recién predicada por Javi, no sé ustedes, pero en estos pocos versículos que Javi tomó ahí viene Javi, para expresar el Evangelio, veo como que Pablo condensa en pocos versículos
la gracia que ofrece el Señor como justicia sobre el pecado inminente, sobre todos nosotros, es algo tremendo. Ahí está Javi conectándose. A ver si puedo abrir su micrófono. Javi, si me escuchas solamente de abrir el micrófono, deja la cámara. Tal vez ahí se tilda con la cámara puesta también. ¿Me escuchás, Javi? No, se sale. Se ve que algo pasa con su computadora. Bien, y como les decía, tomando los versículos que Javi estaba exponiendo, es impresionante esa pequeña palabra que usa Pablo en el versículo 21. Pero, ¿no? El pero es como una bisagra, donde viene los capítulos anteriores acusando a gentiles y religiosos y judíos y en un momento dejando todo sin aliento y sin opción a poder zafar de todo este embrollo. El Señor dice, pero, y empieza a explicar Pablo que la ley misma ofrecía la justicia que era la única salvación para todos nosotros y que venía directamente del Señor mismo que había ofrecido la ley para acusar a todos bajo pecado. Bueno, ofrecía ahora la justicia perfecta para dar salvación a todo el que creyera. Y empieza a hablar de esa justicia en Cristo, ¿no? Yo creo que a Javi tenía mucho más por enseñarnos. La verdad que venía haciendo un muy buen trabajo, excelente, de mucha bendición. Y quería que cierre el con broche ahora porque yo sé que estaba por llegar a eso, hablando de la redención y ofrecida, el pago ofrecido por todos nosotros, y la verdad que justo se cortó. Pero no sé ustedes, pero estos 4 o 5 versículos veo como el Señor ofrece esa oferta de salvación, esa salida a todo aquel que está condenado. Sin Cristo está condenado. Me quedó una frase que decía Javi, que el pecador no quiere ser salvado de su pecado. Quiere salvarse, zafar, como quien dice. Pero no quieren dejar el pecado. No quiere soltar su vida de espaldas al Señor. Y Dios en su perfecta justicia ofrece redención y vida nueva. Una obra completa, justificando al pecado, ¿no? Obviamente que siempre a través de la fe en Cristo. Pueden abrir sus micrófonos si lo desean y bueno, y compartir qué les quedó de la exposición. Si hay alguna pregunta, un comentario, un aporte, siéntanse bienvenidos. Hola, hola, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Reportándome desde Cuenca. Bueno, hermanos, la verdad a mí, estaba estudiando justo estaba estudiando un poquito esto acerca de la ley y la gracia, ¿no? Y yo creo que hay dos problemas fundamentales en el entendimiento de esto, que es un proceso que Dios nos ayude, porque en realidad es complejo a veces, y a la vez, y obviamente sin la guía del Espíritu Santo no se puede hacer nada. Y debemos ser amorosos en momentos de corregir, en el momento de enseñar, que es esta distinción entre la justicia y la gracia y la justicia y la santificación, que son parte de las dos de la salvación, pero son distintas. Sí, entonces, la justicia, claramente Pablo nos enseña y la Biblia nos enseña que es solo dada por Cristo. O sea, nadie puede justificarse por sí solo, no hay cómo. Pero la necesaria consecuencia inevitable es la santificación, que también mencionaba Javi. Entonces, a veces podemos caer y que Dios nos ayude a no caer en estos dos extremos, que es o el libertinaje o el legalismo. Y ahora que estamos en este proceso, pues que Dios nos ayude, porque el equilibrio perfecto de estas dos cositas es Cristo.
Sí, Cristo es el equilibrio perfecto. Él guardó perfectamente la ley y obviamente nosotros no vamos a poder guardarla, pero quiere que sigamos su ejemplo. No como medio de justificación, porque Él ya nos justificó al Padre, hizo el sacrificio perfecto, pero sí como medio de santificación y de amor, porque Él mismo dijo que si le amábamos, guardásemos sus mandamientos. Entonces, y con el anhelo de agradarle, no creyendo que vamos a salvarnos por eso, sino porque el hecho de que somos salvos, pues vamos a agradarle a aquel que nos salvó. Entonces, que Dios nos ayude con eso porque a veces es una situación compleja que parece que se contradice, pero en realidad la ley y la gracia van de la mano en el creyente y deben ir caminando juntas, porque ahora Cristo nos dio lo suficiente para ir así. Y a veces se escucha comentarios o libros o cuestiones de que se van a un el extremo o se van al otro extremo y siempre los extremos son malos y el equilibrio perfecto es Cristo. Y como decía alguien, y va a unir dos frases para concluir. La ley nos lleva a Cristo, pero Cristo nos lleva a la ley porque quiere que seamos santos, porque el camino de la santidad es Cristo. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, de eso quería comentarles. Amén. Gracias, Orlandito. Gracias por ese aporte. Una bendición. Y si Mauricio por ahí querrá preguntar o aportar algo, Robertito. No, todo está muy bien, Adrián, Orlando. Tranquilos, gracias más bien. No, pero está bien ahí. Está bueno. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Descansamos en que el Espíritu Santo nos va guiando, como decía Orlando, ¿no? En la ley de Cristo para santificación. No por nuestros propios medios ni por méritos obtenidos por ser legales en toda la manera de vivir, sino que la transformación es un proceso de santificación continua. Nadie es perfecto ya. Hay que ver en Cristo, hay un proceso de caminar con el Señor a través de las Escrituras y a través de una vida de obediencia. Lo que decía Orlando al final de la frase, ¿no? La ley nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a la ley. No para volver a ser religiosos en que debemos cumplir toda la ley completamente, porque sería imposible. Y tenemos la gracia santificadora en Cristo de que Él ha sido completo y perfecto en ese cumplimiento, por tanto nos otorga esa justificación. Pero sí necesitamos ser diligentes en esto de vivir obedientemente, ¿no? De guardar los mandamientos, obedeciendo y amando el poder honestamente ser cada día sinceros ante el Señor y practicar esto de la justicia, esto de la santidad, ¿no? Un pastor una vez me explicaba de esta manera, la santidad que no es impuesta sobre nosotros como algo que nos cubre porque Cristo nos salvó. Pero también está la santidad práctica, que a diario uno se ejercita y es como una gimnasia en la cual uno practica. Ambas nos dan la categoría de santo. Somos llamados santos porque Cristo nos justificó, pero después hay un caminar que debe de demostrar esa santidad. Y se tiene que ver, tiene que ser algo visible en nosotros. Y es el día a día, ¿verdad? Gracias a Dios porque su gracia nos ayuda. Su Espíritu Santo, el Paracletos, ¿no? Que camina junto a nosotros y nos sostiene y nos ayuda a caminar en justicia. Una lástima que Javi, bueno, justo a Javi se le cortó y se quedó sin conexión, no sé qué pasó con su compu tal vez, pero la verdad que una bendición todo lo que hemos escuchado. Así que bueno, no sé si alguien más tiene
algo que aportar, preguntar, comentar. Si no, ya estaríamos en tiempo por ir, de ir finalizando. No sé si Robertito quiere sumar algo más o no. Sin obligación de compra, como quien dice. Bueno. Le voy a pedir a Juancito, que está con Orlando, a ver si nos puede guiar en la oración de cierre, para ya dar gracias al Señor y iniciar por esta noche. Vamos a orar. Gracias, Amén. Juancito. Gracias. Amén. Padre Celestial, Dios mío, tu salvación, tu generoso amor, tu gracia es infinito. Algo que nuestra mente no podrá entender, Dios. Gracias, Padre Celestial, que nos salvaste a través de tu Hijo Jesucristo. Tu Hijo murió en la cruz. En nuestro lugar se hizo maldito, recibió el castigo, derramó su sangre preciosa por nosotros siendo malos pecadores, de los cuales soy el primero. Pero te doy gracias, Padre, que a tu pueblo nos sacaste, nos salvaste de aquella oscuridad, Padre. Padre, todo este tiempo bendice a tu iglesia, tu pueblo, oh Dios, en cada rincón de la tierra, Padre. Permítenos, Padre, crecer humildemente, perdonándonos siempre los unos a los otros, amándonos y animándonos, Padre. Gracias por este tiempo que has permitido, oh Dios, por tu gracia. Padre, todo ponemos en tus manos, a cada hermano, a cada creyente, su familia, su esposa, hijos. En tus manos estamos, Señor, que nos sigas guiando con tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Gracias, Juancito. Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, no. Amén. Dios bendiga a Abrazo Orlando, gigante. al hermano, Roberto, Adrián. Que Gracias, Dios les Mauricio, bendiga, cuídense Roberto. mucho, ¿no? Bendiciones. Bendiciones, que anden bien. Sí.